Muy buenos días. Hoy estamos con el padre Miguel Ángel Pino con motivo de la presentación de su libro, que es este que tengo entre mis manos, que tendréis disponibles también el link en la descripción, que se llama Ser discípulo hoy, una propuesta para vivir el Evangelio hoy. Se trata, y él lo va a explicar con más detalle, de un libro que no es para leer de seguido y de recorrido y de forma rápida, sino para ser meditado y para ser pensado y sobre todo para que sea motivo de oración y crecimiento espiritual. Entonces, se trata de un libro que, como veréis, está compuesto por 12 módulos para ir a módulo por mes. Entonces, vamos a comenzar con quizá lo que más llama a leer la portada, que es el tema del discipulado, y sobre todo que nos puedas hacer una pequeña introducción sobre por qué te ha motivado a escribir este libro. Bueno, pues en primer lugar, saludo a todos los que te siguen, Borja. Encantado de poder estar aquí contigo Un y placer. poder hablar un poquito de este tema tan interesante como es el discipulado. Tradicionalmente, el discipulado, así como concepto de discipulado, que empieza a salir incluso en seminarios de teología, etcétera, yo diría que es algo que surge en el siglo XX, lo cual quiere decir que ha sido un tema que ha estado durante bastantes siglos no estudiado o no realizado. La motivación básica de escribir este libro y este material es para un trabajo de discipulado en las parroquias en las que yo estoy colaborando, de Cristo Salvador y de San Mateo en Londres, en la Ujú, Iglesia de Inglaterra. Y luego pues lo quiero hacer extensivo a más personas que lo quieran desarrollar. ujú, La idea, básicamente, es mi preocupación en estos tiempos convulsos, complicados, extraños, difíciles que estamos viviendo y que parecen que no se van a arreglar, sino que posiblemente, Dios no lo quiera, a lo mejor se estropea más todavía la cosa. Estamos viendo, ujú, yo pienso, por ejemplo, en la gente de Ucrania, hace unos años vivían, entre comillas, con cierta tranquilidad. Nunca podían imaginar que las relaciones con Rusia iban a llevar a un derrotero como el que están viéndose, ¿no? Gente que ha perdido sus casas, montones de personas que han fallecido, personas que llevaban vidas normales y han tenido que enrolarse en el ejército, gente que se ha tenido que exiliar por cientos de miles, que vivían en su país natal, ahora viven en otros países. Entonces yo desde la imaginación de que en algunos de nuestros países las cosas se complicaran y se tuvieran que vivir este tipo de situaciones, siempre me hago la pregunta, como creyentes, ¿estamos preparados espiritualmente para enfrentar dificultades de esta magnitud? Y ahí la solución que ofrezco es pasar de ser simples creyentes a convertirnos en discípulos, ¿no? ujú. Fíjate que de los 12 apóstoles, solo uno murió de muerte natural, que fue el apóstol San Juan. Ujú. Pero ya intentaron, al apóstol San Juan, ya intentaron matarlo. Parece ser que lo introducieron en un caldero de aceite hirviendo, así Ujú. como para freírlo, pero parece ser que sucedió el milagro de que no solamente sobrevivió, sino que su piel no se afectó. Por eso Vale. lo mandaron a la isla de Patmos, pero el resto de los apóstoles murieron todos mártires. Entonces, claro, es como decir, ¿en qué somos nosotros mejores que ellos Ujú. para pensar que y si se desata, como se está viendo venir, una persecución un poquito ya más complicada en países occidentales, porque en otros países la persecución está abierta contra los cristianos? Totalmente. Pongamos el ejemplo de Nigeria, ¿no? Pero ¿y si eso empezara a pasar en nuestros países occidentales donde supuestamente nunca va a pasar nada, ¿no? Entonces mi Ujú. preocupación es aquella imagen de Jesús, del discípulo que edifica su vida sobre la roca y cuando vienen las tempestades, la casa permanece de pie. Pero Ujú. aquel discípulo que edifica sobre la arena, que mucho me temo, es lo que está sucediendo en, yo diría, un grandísimo porcentaje de los creyentes de hoy en día de las diferentes iglesias cristianas, Ujú. mucho me temo que
viniendo situaciones de este tipo, vaya a ser realmente algo realmente horrible, ¿no? Es lo que me temo, ¿no? Y para eso surge este libro en el que, bueno, tiene, lo digo ya de entrada, tiene 300, no me lo sé de memoria, 300, exactamente 315 páginas. 315, Ujú, aunque se ve delgadito, pero el libro tiene 315 páginas, ¿no? Como tú bien has dicho, estamos con cuatro clases. La primera, que es el discipulado; segunda, el llamado personas de Jesús; la tercera, condiciones para seguir a Cristo; y la cuarta, el discipulado como camino de transformación. La ujú, idea es, cada semana va a subirse un vídeo explicando la clase. Se tendrá también disponible el material de lo que es el libro en Amazon, eh, tanto en formato electrónico como en formato de papel. Yo personalmente prefiero el de papel. Y la idea es complementar lo que es la clase que se subirá a las redes sociales, complementarla con el trabajo que se propone en el libro. ujú. Y el ritmo normal sería, en un año, haber hecho los 12 módulos. Cada mes tendrá 4 clases, así que no será un año natural porque hay meses que tienen 5 semanas. Y eso sería el ritmo normal. Pero Ujú, también se puede hacer de otra manera, hacerlo en plan como retiro espiritual y proponerse, por ejemplo, hacer una clase diaria. Cada ujú. clase tampoco que tenga tantas páginas, o sea, una clase al día estamos hablando, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la primera clase estamos hablando de que tienen en total, la lectura sería de no llega a 4 páginas. Normalmente son Vale. 4 páginas lo que ocupa cada clase. Eso lo puedes leer perfectamente en unos 10-15 minutos, lo cual quiere decir que también se puede hacer en plan retiro espiritual, en plan de choque, vamos a decirlo así, y proponerse, pues, son 12 módulos por 4, 48 días seguidos en los que Sí. puedes terminar perfectamente el libro. Pero el libro también viene muy, muy, muy condensado, tiene frases muy potentes. Yo diría frases que hasta invito a que la gente se las aprenda de memoria, algunas de ellas. Sí. Eh, y tiene telita que cortar, ¿no? O sea, que aunque parezca que son 4 páginas, yo pienso, espero que pueda dar mucha cancha para poder reflexionar, para poder meditar, para poder tomar decisiones de vida que poder practicar cada día, ¿no? Cuando hablamos de este llamado al discipulado que nos hace, de esa llamada que debemos de responder, veo también, por ejemplo, en el índice del libro, ¿no? Que se destacarían la palabra de Dios, la oración y la vida sacramental. ¿Dirías que esos son los tres pilares de la actividad del discipulado o es más bien con lo que nos sostenemos? Bueno, eh, el discipulado es seguimiento de Jesús. Infelizmente, a día de hoy no es fácil encontrar maestros a los que seguir. ¿Vale? Jesucristo estuvo una noche orando y eligió a 12 para que estuvieran con él. 3 años para arriba, para abajo, hablando, sanando, liberando, y ahí los discípulos aprendiendo. Claro, infelizmente uno dice, bueno, ¿y dónde están esos maestros como Jesús hoy en día? Pues no es fácil encontrar maestros de vida. Esa es la realidad. Estamos un poquito huérfanos. Y bueno, si a alguien le concede Dios la gracia de encontrar un maestro de vida, pues de verdad que, viéndolo visto, ya tiene que darle gracias a Dios. Entonces, Ujú. claro, el ideal sería tener lo que antiguamente se llamaba un director espiritual o alguien que te haga acompañamiento espiritual para también ver tus progresos, tus dudas, tus luchas, etcétera, ¿vale? Pero si no existe eso, que va a ser lo más común, infelizmente va a ser lo más común, la idea es dar herramientas para que suceda la transformación que debe de suceder, que en eso consiste el discipulado. El discipulado Sí. podríamos resumirlo como un camino para parecernos cada día más a Jesús.
Entonces, Vale. ¿cómo sucede eso? Pues eso sucede a través del hábito de la lectura de la palabra. Aquí se enseñará cómo es una manera bendecida de leer la palabra, a través del hábito de la oración, o sea, es iniciarnos en disciplinas espirituales que al principio nos pueden costar más trabajo, pero que cuando se persiste en ellas, la palabra clave es persistencia, cuando se persiste en ellas, pues van a dar un fruto realmente muy maravilloso. Y Ujú, luego, estoy también planteando la vida sacramental, que infelizmente en algunas iglesias no existe. Entonces, claro, se están perdiendo una gran parte de la bendición que es lo que es la vida de la iglesia. ujú. Eh, Fíjate que en cierta manera los que no aprecian la vida sacramental están alineándose sin darse cuenta un poquito con los gnósticos, que daban preeminencia al espíritu y que despreciaban la carne. Pero claro, ahí tuvo que aparecer el apóstol San Juan para remendar las redes cuando dijo: en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo se hizo carne y Carlos. habitó entre nosotros. Entonces, Ujú, claro, igual que Cristo se hizo carne siendo Dios, la vida sacramental tiene que ver con ese hacerse cuerpo. Entonces, de vital importancia entender qué es un sacramento, esto es de vital importancia, y ver la bendición que supone participar en los sacramentos. Entonces, no solamente es una vida aislada de lectura de la palabra y de oración, se necesita también la vida sacramental, y dentro de la vida sacramental aparece también lo que es la comunidad cristiana. Es ujú. importante no ser cristiano tipo llanero solitario, sino ser parte de una comunidad cristiana, porque si no nos estamos perdiendo la bendición de la que habla el Nuevo Testamento con esa expresión que utiliza de los unos por los otros: perdonaos los unos a Ujú. los otros, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros, bendecid los unos a los otros, y ahí aparecen un montón de expresiones de los unos a los otros. Si vivo solo la fe, eso me lo estoy perdiendo. Vale. Cuando en esa vida precisamente eclesial, yo recuerdo que recientemente me hablabas de un libro en el que se hablaba de por qué llega o no llega la unción, es decir, digamos, la venida del Espíritu Santo a la iglesia. En este libro también vamos a poder entender cómo vivir esa vida en el Espíritu para que el Espíritu fructifere, para que el Espíritu alimente y vivifique. Bueno, ten en cuenta que en el tema de la oración aparece, aparece eh, precisamente esa vida espiritual, pero también Ujú, tenemos en el módulo 8 el carácter del discípulo, cuando se habla de las virtudes y los frutos del espíritu. ujú, Ahí aparece también. Y en el 9 dentro del contexto del servicio y la misión, aparece lo que la clase 2 es precisamente cuando se habla de descubrir y usar los dones. ujú. También em, en el módulo último, que habla acerca del discernimiento cristiano, donde se aprende a escuchar y a responder a la voluntad de Dios, también eso tiene que ver mucho con lo que es la vida en el Espíritu. Pero a lo largo de todo el libro van a aparecer muchos tips relacionados precisamente con eso. Por ejemplo, cuando hablamos en el tema de la oración y habla de cómo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, Ujú. y ahí aparece también el tema del Espíritu Santo. Es importante que este libro, cuanto más lo leo y más lo medito, lo estoy viendo cada vez más como la introducción a lo que luego van a ser nuevos libros, donde algunos de los módulos los vamos a profundizar un poquito más. Vale. Y dentro de esa idea, pues también el tema de los dones del Espíritu Santo puede ser que sea uno de los siguientes libros que aparezcan, para darle ese lugar al Espíritu Santo que merece tener en la iglesia y en nuestras vidas, ¿no? Precisamente, a mí me llama mucho la atención, perdón, me llama mucho la atención todo el tema del Espíritu Santo, que es un tema
que para los que te conocemos más de cerca es un tema que tú has vivido a lo largo de tu historia de fe. Em, Cuando vemos que hay una comunidad que vive en el espíritu, ¿qué son los dones principalmente que se van a ver? Es decir, ¿por qué a veces hay congregaciones donde no llega ese avivamiento, esa vida en el espíritu? Bueno, yo creo que el quid de la cuestión es si le damos o no le damos lugar al Espíritu Santo. Es Ujú, decir, el movimiento del Espíritu Santo con la renovación carismática es algo que sucede en el siglo XX. ujú, Como movimiento, podríamos decir que a día de hoy hay millones de cristianos carismáticos, es decir, que se dejan usar por el Espíritu Santo. Entonces, el quid de la cuestión es que una comunidad cristiana donde se le da lugar al Espíritu, probablemente vamos a ver en operación ciertos dones. En comunidades eclesiales donde no se da lugar al Espíritu, pues el Espíritu Santo, que es un caballero, no va a hacer nada que no le dejemos que él haga. Tenemos ujú. que tenemos que invitarlo. Por eso, en las oraciones al Espíritu Santo, yo diría que la principal que uno debe de hacer es ven, Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando tú invitas al Espíritu Santo a venir, pues probablemente el Espíritu Santo viene. Mira, hay una cosa misteriosa y es cuando, a ver si lo digo lo más rápido, lo explico lo más rápido que pueda, porque esto tiene su telita. Hay una cosa misteriosa, es cuando los 120 discípulos que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés llevaban Ujú. 10 días en oración, uno se pregunta, ¿y qué estaban pidiendo? ¿Qué era Vale. lo que estaban orando? ¿Qué era lo que estaban esperando? Entonces, claro, normalmente los que desconocen la tradición judía, de donde venimos los cristianos, Cristo mismo dijo, la salvación viene de los judíos, Ujú. no se nos olvide, pues al desconocer la tradición nos perdemos muchas bendiciones. Entonces, claro, uno dice, bueno, ¿y qué estarían pidiendo? Estarían pidiendo ayuda, Señor, ayúdanos, Señor, defiéndenos. Acordaros que estaba con las ventanas cerradas. Cuando Cristo resucitó y se les presentó, estaban escondidos, seguían en esa actitud de estar escondidos. Y la primera reacción que tuvieron cuando descendió el Espíritu Santo fue salir a la calle glorificando y magnificando a Dios en lenguas que a las personas que estaban allí les entendían. Vale. Ujú. Pero la pregunta es, ¿qué estarían ellos pidiendo? ¿Sabían lo que iba a pasar? Ahí queda la Claro. incógnita. Vale. En la noche de la Pascua, cuando el que preside la mesa toma, tenía el presidente en lo que se llama la verajá, la bendición del pan, había tres panes. Los panes en la tradición judía eran Abraham, Isaac y Jacob. Ujú. Entonces, cuando Cristo celebra la última cena, como buen judío que era, coge el pan del medio, Isaac. Ujú. Ahora imagínate, ¿no? Jesús dice, esto, Isaac, es mi cuerpo. Entonces, claro, desde ese momento ya no es Abraham, Isaac y Jacob. Ahora sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vale. Vale. Cuando hace la bendición del pan, lo parte. Y partió el pan y lo bendijo. ¿Vale? La veraja que se hace en la misa es exactamente muy parecida a la veraja que se sigue haciendo a día de hoy cuando se bendice el pan en el pueblo judío. Ujú. Ahora, la costumbre era la mitad, una mitad se comía y la otra mitad se escondía en una bolsa, se le llamaba el aficomén. Y esa Vale. bolsa se escondía en la habitación en la que estaban también cenando los niños. Ujú. Sacaban a los niños de la habitación, los padres escondían la bolsa y ahora se iniciaba un juego. El juego era, los niños trataban de encontrar la bolsa que estaba escondida. Y empezaba el juego estilo como por ejemplo en España cuando empieza caliente, caliente, frío, frío, hasta que un niño encuentra la bolsa. Cuando el niño encuentra la bolsa, como normalmente la Pascua se celebra o bien en una familia grande, extendida, o varias familias, porque había que comerse el cordero entero, entonces si Ujú. había familia para comerse un cordero, pues una familia, pero si no, una familia era de 3 personas, pues se juntan varias. Cuando el padre de ese niño, el niño ha encontrado ese pan, el padre le dice,
en Pentecostés te daré tu regalo. Entonces, fijaros lo que Cristo dice también en el Evangelio de Lucas. Dice, si vosotros, padres, que sois malos, cuando tu hijo te pide pan, no le das una piedra, o cuando tu hijo te pide pescado, no le das una serpiente, ¿cómo no mi Padre no os dará el Espíritu Santo si se lo pedís? Súper. Vale. Pero es que Jesús les dijo a ellos, esperar en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Qué es la promesa del Padre? La promesa del Padre es lo que el Padre le dice al niño que ha encontrado el pan, que le va a hacer un regalo. ¿Y cuál es el regalo? El Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿los judíos sabían, los 120 que estaban allí sabían que tenían que esperar el regalo del Padre y que el regalo del Padre era el Espíritu Santo? Claro. Pues evidentemente sí, claro que lo sabían. ¿Sabían cómo se iba a manifestar? Ahí tengo mis dudas, porque era algo nuevo. Pero recordemos que Pedro supo interpretar inmediatamente que lo que estaba pasando allí era lo que había predicho el profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea que sí sabían lo que estaban esperando y sí sabían lo que iba a pasar ese día, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sabían la hora? Probablemente no. ¿Sabían cómo se iba a manifestar? Probablemente no. La descripción que se hace de las lenguas de fuego es exactamente lo mismo que la tradición judía habla de cuando fue entregada la Torá en el monte Sinaí. También se aparecieron lenguas de fuego, según cuenta la Vale. tradición judía. Cada lengua de fuego se posaba en una cabeza y le preguntaba, ¿vas a obedecer la ley? Y la persona respondía, sí, lo haré. O sea que lo de la lengua de fuego es como una manera, ¿estás comprometido con seguir al Señor? Sí, lo voy a hacer. Y salieron a la calle a proclamar el Evangelio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Evangelio viene cuando pides que venga, cuando lo invitas. Si una comunidad eclesial no lo invita a venir, ¿qué hace el Espíritu Santo? No va. No va. Entonces, claro, lo primero y más determinante para que pasen cosas en una comunidad eclesial es que se invite al Espíritu Santo a hacer esa obra maravillosa que Él quiere hacer, ¿no? Así que ese sería, digamos, el primer paso. Cuando lo invitas con fe, pues puedes esperar todo lo que la Escritura enseña que puede pasar cuando el Espíritu Santo hace su obra. Y eso pasa. ¿Suceden todos los dones en cada comunidad eclesial? No necesariamente, pero sí por lo menos algunos de ellos. Pues con esa llamada a invitar al Espíritu Santo, tanto a nivel personal como iglesia, concluimos esta presentación y sobre todo, más que una presentación, es una invitación a que podáis adquirir este libro, que también hagáis seguimiento de las clases que el Padre Miguel va a estar grabando. Y os pondremos en la descripción tanto su canal como el link de Amazon para que lo podáis adquirir. Ya digo, es una muy buena oportunidad para nuestra vida espiritual, para aprender, para formarnos y para crecer en el Señor en definitiva. Y Y si quieres añadir alguna cosita. sí, una cosita última que se me está ocurriendo. Eh, en uno de los estudios que estuve realizando, supe que había comunidades, es que ahora que hemos hablado de las comunidades, me viene a la memoria, que estaban haciendo en conjunto, precisamente uno de ellos fue la preparación para Pentecostés, y lo estaban haciendo el estudio en conjunto, comunidades, grupos cristianos en las parroquias, y se me ocurre que una manera muy bonita también de hacer este discipulado puede ser a través de pequeños grupos en los que se comparte las enseñanzas del libro y se puede orar y se puede también, cada uno pues compartir cómo el Señor le está hablando a través de las diferentes lecturas. Así que animo también no hacerlo de manera individual, sino la posibilidad de también que se puedan unir grupos para que lo puedan hacer en conjunto y podría ser muy edificante también. Muchas gracias, Pues Borja, por tu invitación. a Que ti. Dios continúe bendiciendo tu vida y que cada día te parezcas más a Jesús. Que cuando la gente te mire digan, uy, este se nota que es un discípulo del Señor. Pues muchísimas gracias y concluimos con esta invitación. Y bueno, ya digo, os dejamos todos los links en la descripción. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego.